Bienvenidos, estamos en una tarde requete fría en Catamarca, en los estudios de Catamarca Radio y Televisión, por empezar otra edición del podcast de Producir el Instante. Teníamos ganas, muchas ganas, yo tenía muchas ganas de conversar sobre activismo digital, hablar sobre los feminismos y las redes sociales. Así que invitamos a una amiga como para entrarle al tema, que es comunicadora, que es docente, que es activista, que se llama Laura García Vizcarra, que hace SLAO. Hola, Vero, tanto tiempo, Mucho. qué lindo encontrarnos acá. Bueno, vamos a empezar Empecemos. por donde salga. Vamos. Los feminismos tienen esto de que tenemos como muchos hitos en los que podemos relacionar fácil el activismo digital con lo que pasa en la calle. Sí. Ni una menos, que ya hace 10 años, las movilizaciones del 2018 y el contexto 2018 y 2020 por la legalización del aborto, el 8 de marzo. ¿Qué mirada tenés vos hoy respecto a esta relación? Activismo digital, gente en la calle, muchas de nosotras en la calle o no. ¿Cómo la estás mirando? Sí, siento que supimos aprender a usar estas herramientas digitales en cada instancia de lucha, ¿no? Que, bueno, el Ni Una Menos surge por un hashtag y una serie de tweets de colegas y de amigas que dijeron, bueno, ¿qué pasa? Nos están matando, y a partir de ahí una organización de comunicadoras pidiendo que no hubiese ni una menos, ahí transformando un poquito la consigna que tenían en México, y logramos una presencia increíble en redes sociales y a su vez el impacto, ¿no?, que siempre tienen medios. Creo que con la campaña por el aborto legal también tuvimos un gran manejo de redes, aprendimos muchísimo, entendimos la lógica, entendimos el hashtag, entendimos el trending topic y tuvimos una gran presencia que nos dio la posibilidad de conseguir estos hitos, ¿no?, estas conquistas, estas luchas. Pero en simultáneo, mientras nosotras nos fortalecíamos en redes, aparecía un evento negro, oscuro, que la sociedad no lo estaba viendo. Creo que muchas de las que estábamos muy expuestas lo comenzamos a ver a partir del 18, del 19, cuando comenzamos a sufrir todo tipo de ataques digitales, ¿no? A mí me doxean en el año 2019, 2018, eso es que publiquen tus datos, dónde trabajás, dónde vivís, cuántos hijos tenés, fotos de tus hijos. Me hacen un scratch, me doxean, y a partir de ahí empezás a mirar con otro tenor las redes, te empezás a dar cuenta de que hay otra cosa. Y esos personajes que veníamos denunciando que existían y que estaban detrás de las redes, bueno, hoy son gobierno. Y eran un contraataque bastante bien organizado y silencioso al principio. Pero cuando lo empezamos a denunciar y cuando empezamos a decir nos están atacando, nos están disciplinando, estamos sufriendo violencia digital, no tuvimos una respuesta de todo el arco social progresista o del campo popular que dijera sí, esto les está pasando a las compañeras, y era claramente por motivos de género y era porque nuestra lucha les molestaba, ¿no? Y así surge, por ejemplo, la reacción conservadora, que fue una investigación que hicieron varias amigas personales y periodistas a nivel nacional, que trataron de mapear cómo se venía organizando este grupo de gente que hoy es gobierno, entre los que, por ejemplo, están el Gordo Dan y otros, ¿no? Quienes estaban detrás de estos nick, detrás de estos nombres, y lo que hubo fue un ataque feroz, o sea, pero un ataque de doxeo, llamadas telefónicas amenazando los domicilios, gente siguiéndolas, digo, a mí solamente por retuitear y compartir lo que estaban haciendo las compañeras, me mandaban balas al Instagram. Es violencia, ¿no? Es violencia, y me parece que todavía hay un sector de la sociedad que no entiende que es violencia, no es una violencia distinta, no es una violencia menor, no es porque sea digital, no duele, no da miedo, no lastima.
es una violencia jodida. Y creo que esa actitud disciplinadora que tuvieron hacia nosotras, particularmente hacia nosotras, las comunicadoras feministas, las activistas feministas, tuvimos un consecuente retroceso en redes. Y eso se empezó a notar cuando ellos cobraron más fuerza. Llegó el 2023 y la mayoría de nosotras, puedo recordar a Marina Biuso, que sufrió violencia por parte de Parisini, del Gordo Dam, que así sale en las redes, que es funcionario nacional, ¿no? Y ahí nos empezamos a preguntar qué hacer, porque si hay algo bueno es que nunca estuvimos sin encontrarnos, sin hablar de lo que nos pasaba. Tal vez bajamos un poco el perfil, ¿no? Porque estábamos golpeadas, como es lógico, pero seguimos encontrándonos y seguimos encontrándonos con aliadas y con aliados que nos acompañaron. En el caso de Marina, por ejemplo, ella sienta un gran precedente porque a Marina la acompaña Amnistía Internacional. Ella hace una denuncia y, bueno, como consecuencia obligan a Parisini, al Gordo Dan, a pedir disculpas. Bueno, lo hizo medio entre dientes y no bajó después los niveles de violencia. En medio estuvo ¿no? la pandemia también. Y la pandemia en cierto sentido reconfigura la participación en el activismo en redes y la calle por otro lado. Absolutamente. Absolutamente, porque nuestro fuerte o nuestra presencia fuerte, nuestro lugar de encuentro es la calle, fue y seguirá siendo, ¿no? Y si bien en la pandemia nos dimos mania para encontrarnos de todas maneras y para seguir haciendo lo que hacíamos, que era acompañar a mujeres en situaciones de violencia, creamos una red que en este momento, no sé si vos te acordás, el nombre era Red de Cuidado Feminista. De cuidados feministas y tratábamos de hacer lo que el Estado todavía no estaba haciendo o no estaba haciendo por completo, que era acompañar a mujeres que sufrían violencia de género, pero también a mujeres a las que durante la pandemia se les había ido la pareja y no tenían que comer porque habían sido siempre trabajadoras domésticas y mujeres que eran trabajadoras independientes y se habían quedado sin la calle. Entonces nos empezamos a organizar buscando alimentos. Digo, acá estamos, estuvimos y vamos a seguir estando. Las formas en las que estamos, lógicamente van variando, pero creo que hoy estamos retomando las redes, ¿no? Estamos retomándolas con más fuerza y sin miedo. Yo lo que veo es que hay ya un aprendizaje de la dinámica. Nosotros no estábamos acostumbradas al ataque, a la violencia, ¿no? ¿Y cómo estuviste viendo el movimiento del activismo en redes con los 10 años de Ni Una Menos? Creo que la situación en la que el país se encuentra hace que no haya luchas que sean como grandes banderas, ¿no? Porque todos los días nos encontramos con problemáticas muy dramáticas, distintas, a nivel nacional y a nivel local, con despidos, con gente que reclama por salarios, con cierres de diferentes organismos públicos y creo que el Ni Una Menos estuvo muy presente en el sector activista, ¿no? Que nosotras sí, bueno, tratamos de generar o de recordar desde una mirada más hacia el futuro, o sea, un recordar pero con el futuro por delante, qué era lo que había pasado y por qué empezamos con el Ni Una Menos, qué es lo que está pasando ahora y a dónde queremos ir. Porque creo que hoy tenemos muy en claro qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. Y bueno, encontrarnos con que no tenemos políticas de género que acompañen, ¿no? esta lucha y que están baseadas en las áreas. Volviendo a la violencia digital, por ejemplo, Catamarca tiene una ley de prevención y de concientización sobre violencia digital, pero que debería estar aplicándose de manera continua en escuelas, en institutos, en oficinas, y no están dadas las garantías, no hay presupuesto para eso, a nivel nacional ni hablar.
la ley Olimpia que se aprueba en el 2023, que incorpora la violencia digital a la ley de prevención y sanción de violencia de género, tampoco se está aplicando. Digo que, pero volviendo al ni una menos, pensando en este presente que tenemos hoy, ¿no? Nos vi con mucha proyección de futuro. Pero bueno, en la calle un poco se diluyó, las compañeras de Buenos Aires decidieron marchar con los jubilados y las jubiladas, lo cual celebramos, por supuesto. Y acá le dimos una vuelta de rosca, fuimos por el artivismo, que es otra forma de activismo que también tenemos. Con Claudia Tula dirigiendo la obra pintamos un mural con los nombres, 90 nombres de víctimas de violencia machista en Catamarca desde María Soledad en adelante, y fue muy conmovedor ver a las familias, ver a la gente que iba a buscar el nombre de su ser querido ahí. La verdad que fue muy conmovedor. Y eso es sembrar memoria feminista, que es otra forma de lucha, ¿no? Recién decías que la ley Olimpia es sancionada en el 23. A mí lo que me pasa con redes en general es que me da mucho vértigo esta sensación de que todo pasa muy rápido. El otro día, cuando estuvimos conversando sobre este podcast, estaba leyendo un artículo del 2020, o sea, discusión por la legalización del aborto, y el artículo analizaba los comentarios en las publicaciones de La Nación, Clarín. Todos los comentarios que generaban violencia, que eran discriminatorios, que eso los agrupan en 11 ítems, más o menos, 11 categorías. Pero vos lees los comentarios y después de todo lo que vino después, de todo lo que después se conoce como disciplinamiento digital, es nada. Sí. ¿Entendés? Sí, el pensar que los ataques tienen que ver con cuentas individuales, con organizaciones o con bots que actúan todo al mismo tiempo para hostigar, para amedrentar y para que no te den ganas de decir absolutamente nada de lo que pensás, es como que vino después con mucha más fuerza, pero pasaron 5 años, no es tanto. Es verdad. Y no solo eso, sino que se instala desde el discurso presidencial hacia abajo una legitimidad de la violencia, ¿no? Y lo que pasa en redes, que yo lo veo mucho en la calle, yo soy muy de leer los comentarios y bueno, ahora estoy adoptando otras formas, otras lógicas de responder. Al que ataca porque solamente quiere atacar, ni le respondo directamente o me río del ataque para que sepan que no les tengo miedo. Y trato de ser lo más pedagógica posible con la gente que está confundida a niveles conceptuales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero me pasa que vengo viendo a mucha gente que si vos te la cruzás en la calle no es así de violenta, ¿no? Pienso que es como que está la sensación social de que las redes sociales son algo así como, no sé, como el lejano oeste. O como un mundo que no es mi mundo. Claro, como una zona franca, ¿no? Como que yo ahí puedo decir la barbaridad más grande, insultarte, no sé, o mandarte mensajes de amenazas de muerte, incluso por privado, y como es en redes, no pasa nada, no hay quien haga algo, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que empezar a encontrar esas estrategias, primero para desarmar discursos que están pensados solo para instalar temáticas, porque muchas veces da la sensación que no saben lo que dicen algunos sectores, pero yo estamos seguras de que tienen muy en claro lo que dicen, y no es que no saben, no se informan, no leen, sino que instalan discursos, ¿no? Bueno, como hizo Adorni hoy, que dijo que no había más día del empleado público nacional, pero en realidad no hay un decreto, no hay nada firmado, o sea, es como instalan una idea y miden socialmente y avanzan con todo. Entonces, que hay que desarmar esos discursos, hay que tener la capacidad de generar discursos para que la gente que no pertenece a ese sector entienda que no es así, digamos, hay gente que cree que la figura de femicidio no existe más porque dijeron eso
desde el gobierno nacional y la figura de femicidio sí existe y seguirá existiendo. Y, y bueno, hay que tener ¿no? ese bagaje para poder interpelar a quien te lee, porque hay dos batallas, la de la calle la tenemos ganada. Somos muchas personas cuando nos organizamos y eso está más que visto. La de las redes, bueno, creo que estamos aprendiendo con gran velocidad, ¿no? Pero que estamos aprendiendo no a usarlas, porque ya aprendimos a usarlas. Ahora estamos aprendiendo cómo hacer para contrarrestar ese ataque. ¿Vos crees que hay una cuestión generacional en cómo yo miro el odio en redes o el hate entre las pibas más jovencitas, cómo lo transitan, cómo lo miramos nosotras? Tenemos más o menos la misma edad. ¿Sí? ¿Hay algo ahí? Sin dudas, sin dudas. Bueno, a las señoras más grandes nos afecta más. Digo, yo nunca estuve acostumbrada, no venimos de esa lógica, ¿no? En donde te insultan o te dicen barbaridades o qué sé yo, hablan de tus hijos sin saber quiénes son siquiera, pero decís, epa, que... Eso en mi barrio era un límite. Claro, total. Y los chicos más jóvenes y sobre todo este sector que está demasiado agresivo, es mucha agresividad, es una agresividad difícil de combatir y bueno, yo me imagino que de acá a 30, 40 años tendremos tela para cortar analizando todo esto que está, ¿no? A nivel sociológico, antropológico, todos los ógicos que se nos ocurran, qué fue lo que pasó con estos pibes, pero son pibes muy, muy agresivos. Y vos lo ves mucho en Facebook, se da en los comentarios, por ahí en los medios, ¿no? Por ahí un posteo, entonces como hay dos bandos y eso es otra, la polarización. Si vos no sos blanco, sos negro. No hay gama de grises posibles ahí. Entonces te colocan a la fuerza en un lugar y te atacan por eso que se supone que sos. Y en Facebook se ve mucho ahí. Instagram no lo es tanto. Yo creo que Instagram es la red más amigable ahora, como que es para los amigos, las amigas, ¿no? Como subo una foto, no es tan... Cuando vos hablas en Twitter, sabés que le estás hablando al otro, al enemigo. Sabés que le estás hablando al que te odia, al que no quiere leer lo que estás diciendo. Pero esa también es una batalla que hay que ganar. Hay mucha gente que me pregunta por qué, ¿no? Si no es desgastante. Por supuesto que lo es. En una época vos te divertías mucho con eso. Sí, totalmente. Se me pasó un montón. Y o sea, vos te divertías contestando. Absolutamente. Era como, sí, un hobby. Sí. Se me pasó cuando empezaron a amenazarnos y a hostigarnos, sí. Ahí se me pasó. Porque una cosa es, te contesto en el mismo nivel de chicana, qué sé yo, si comentás todo lo que yo escribo, o cada nota mirando. Que me hacen, y me mirás, y bueno, entonces yo te doy la estrellita de fan, por ejemplo. Es decir, no pasa nada. Ahora, si ya te metes con mi intimidad, con mi familia, si me violentás desde un lugar que no es político, y ya estamos hablando de otra cosa. Pero creo que ahora somos varias las que le volvimos a encontrar un poquito la mano a Twitter, le sacamos el candado, que era lo que mantenía nuestras redes privadas. Digo, no, para nosotras fue un golpe muy duro lo de Reacción Conservadora. Y más ver a periodistas amigos o periodistas muy reconocidos a nivel nacional que están identificados como progresistas, condenar, ¿no? Porque decían que era una lista negra. Bajo ningún punto lo era, no lo habían visto el trabajo y escuchaban la voz de la campana esta que atacaba, que justamente era la Reacción Conservadora. Y ese creo que fue un gran quiebre para la comunicación feminista en Argentina. Pero hoy nos veo mejor, nos veo más organizadas. Inclusive cuando se pone una discusión cosas que creímos que estaban resueltas. Bueno, es un poco agotador, ¿no? Pero a mí la tarea docente, que es una que este año cumplí 25 años de docente. ¡Wow! Es una tarea que me gusta. Por supuesto que no todo el mundo quiere aprender, ¿no? Pero, y como dicen ellos también, ellos, los otros, es una batalla cultural. Y bueno, nosotras creímos que ya no había que hablar de eso.
creímos que lo habíamos ganado. Bueno, nuestro termómetro no estaba midiendo todo lo que sucedía, indudablemente. Entonces creímos mal y hoy tenemos que seguir bajo la misma lógica, ¿no? Eso que nos caracteriza, que es hacer una pedagogía. Porque yo creo que si vos interpelás a una persona racional al menos y le preguntás si quiere vivir en un mundo sin violencia, esa persona te va a decir que sí. O sea, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, hoy no es solamente que tenemos que volver a explicar lo que explicamos mucho, pero sin embargo se ve que nos faltó, sino que tenemos que ir contra estos contradiscursos, ¿no? Que son mentirosos, que son manipuladores, es una falta total de la verdad lo que hacen. Bueno, lo vivimos en Catamarca hace poco, cuando Monti y el grupito de legisladores libertarios salió a decir que por el aborto se reducía la maternidad y hubo que salir a explicar con datos, simple. Bueno, analicemos la estadística vital y móvil. O sea, científico al 100%. ¿Ves la curva descendente? Bien, no hay ningún salto que marque que a partir del 2020 con la aprobación del aborto se reducen los nacimientos. Siguen más o menos igual, la curva desciende a nivel mundial, no es ni Argentina ni Catamarca, es en el mundo y es multifactorial y lo podemos hablar 1000 años si quieren, pero dejen de mentir, ¿no? Dato mata relato, siempre. De todas maneras, a los datos hay que encontrarle la vuelta para redes. Es un lenguaje específico. Vos recién dijiste que habíamos aprendido mucho a usar las redes, pero yo tengo la sensación de que siempre falta una vuelta de rosca. Porque cuando creemos que las formas de encontrar las cosas ya más o menos nos pusimos de acuerdo, aparece una forma nueva y aparece una red nueva y hay que ser creativas y además nos tenemos que enamorar de eso que construimos y lo tenemos que poner, nos tiene que gustar a nosotras para que después convenza al resto. ¿Qué crees que le falta a las activistas, a las organizaciones? Pensemos en Catamarca, como para generar estos nuevos, apropiarse de los nuevos lenguajes y encontrar una vuelta de rosca para ocupar más espacios en los mundos digitales. Yo creo que nos está faltando hay un montón de conocimiento producido sobre esto. De hecho, ayer justamente llegó un manual re interesante, después te lo comparto, sobre qué tipo de lenguaje usar, cómo responder a las falacias, ¿no? Nos hace falta tomar todo ese conocimiento, toda esa avidez de saber que teníamos en el 2014, 2015, sobre la problemática, sobre las tasas, ¿no? O cuando fue el aborto, que si era una cuestión de salud, que los nacimientos, que no. Bueno, toda esa avidez de conocimiento que tuvimos, creo que la tenemos que volver a tener ahora y prepararnos, porque obviamente nos hace falta formarnos y estar... El mundo real cambió, no solo el virtual. Absoluto. Digamos. Y es que el mundo virtual es el mundo real. Ese es el problema, porque si hablásemos de un mundo real y otro paralelo, hay eso como una zona franca, como... Bueno, no habría drama porque entraríamos a jugar con las reglas del mundo virtual, pero que se entrecruzan. No es un... El mundo virtual es el mundo real y tenemos que estar preparadas para el mundo real, sobre todo si queremos un cambio. Y ellos están muy preparados. Como decías vos hace un rato, entran los bots, pero también entran los trolls y entran los de más arriba y los del medio. Y entran al mismo tiempo. Y todos al mismo tiempo. Y eso está orquestado. Y bueno, tienen muchos fondos para hacerlo, ¿no? Eso está muy orquestado y se están formando continuamente, tienen estrategias para hacerlo, tienen gente que manda. Digo, hay 2 o 3 influencers en redes que dicen fulano, empezando por el presidente, fulano o fulana, porque tiene un componente de género tan grande, lo ves con Lali, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Fulana tal cosa y vos de repente tenés trending topic porque tenés a cientos de miles de personas hablando de eso en simultáneo y eso no es casual. Eso está muy orquestado. Bueno, tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender no a hacer lo mismo que ellos porque ellos hacen
como decía Rita, una pedagogía de la crueldad, ¿no? Muy visible. Pero tenemos que saber cómo contrarrestar esos discursos, porque no todo es blanco y no todo es negro, eso es una mentira. Nos han hecho creer que el que no es libertario es kirchnerista. Y somos un montón de personas que ni somos kirchneristas ni somos libertarias. Y es más, hay un montón de gente que votó a Milei y no es libertaria, ¿no? Y a todo ese grupo de gente, que creo que es la gran mayoría de la gente, incluso de la gran cantidad de gente que no va a votar porque ya no cree en más nada, bueno, a esa gente hay que hablarle. Con esa gente hay que construir una base sólida para que crezca la democracia, para que crezca sin violencia, para que crezca con más derechos para todas, para todos, para todes. Es fundamental que comencemos a pensarnos como comunidad. Nos han hecho pensarnos como individuos y ese es el error. Bueno, se puso de moda Westergeld y la salida Nadie se salva solo. Bueno, es lo que nosotras venimos diciendo hace un montón de tiempo. La salida es colectiva. Entonces tenemos que fortalecernos y para fortalecernos tenemos que estudiar y tenemos que leer. Y bueno, las estadísticas yo al principio las odiaba mucho, pero cuando las aprendes a leer te salvan la vida porque vos decís, acá está, así es la realidad. Y hablar con datos y hablar con realidad a la gente le sirve y lo valora, porque creo que la mayoría de la gente está cansada de que la subestimen. Bueno, como para entrarle al tema, me parece que estuvimos bien, ¿no? Sí, bien. Tenemos que, como todo otro capítulo también para abrir otro día, que tiene que ver con que el algoritmo también disciplina. Absoluto. Y que las redes tienen una lógica propia que también es muy funcional a discursos de derecha y sobre eso también vamos a tener absoluto. Sí. que remar. De hecho, veía que las aplicaciones, Spotify y todo esto que usamos como tan inocentemente son las que están bancando las guerras y las que se usan en vivo para los bombardeos, y la verdad que es una locura y hay que crecer con eso. Habrá que aprender sobre inteligencia artificial, sobre cómo prevenir y enseñar en las escuelas a que no los pibes la usen de manera racional. El futuro, los pibes no son el futuro, pero el futuro sí está en los pibes y ahí tenemos que apuntar con fuerza. Gracias por el ratito y por venir a compartir con nosotros y con los compañeros que nos están acompañando. A ustedes, gracias. Bueno, y estuvimos en el episodio número 13 de Producir el Instante para empezar a conversar sobre estos temas que tienen que ver con activismo digital, pero que también tienen que ver con disciplinamiento en redes y que tenemos que empezar a aprender a cómo manejarnos y cómo cuidarnos entre todos y todas. Dejen los comentarios en la descripción del video. Si no se suscribieron al canal de Catamarca Radio y Televisión, se pueden suscribir y nos pueden contar sobre qué temas tienen ganas de conversar, discutir y demás. Muchas gracias.